Buenas tardes. En este video voy a presentar mi tema, que son las convulsiones, las crisis convulsivas. A continuación les voy a explicar cómo se dan las crisis convulsivas y por qué. Las crisis convulsivas se dan a menudo por una descarga eléctrica en el cerebro o una anomalía en la misma. También por un desvanecimiento, que quiere decir la reducción de la rigidez sanguínea cerebral. Tenemos diferentes síntomas, pero los más comunes son los espasmos musculares incontrolables y la pérdida de la conciencia. Tenemos también los factores que pueden producir una crisis convulsiva, igualmente llevarlas a una epilepsia, como son la concentración baja de azúcar en sangre, una infección, un traumatismo craneal, también una intoxicación accidental o sobredosis de algún fármaco, y también puede ser por un tumor cerebral. También puede ser por falta de oxígeno en el cerebro. Debemos tener en cuenta que si una crisis convulsiva se presenta más de una vez, se puede considerar epilepsia. Tenemos también las crisis generalizadas, que son 4, como es la crisis generalizada tónico-clónico. La crisis generalizada tónico-clónico se representa por que el paciente o la persona va a tener una pérdida brusca de la conciencia, y esto va a provocar que la persona caiga al suelo estando caminando o estando de pie. También se le considera porque al inicio de la convulsión la persona va a presentar una rigidez, y a esto se le va a denominar fase tónica. Al final de la convulsión, el paciente o la persona va a presentar movimientos rítmicos, que se le va a denominar la fase clónica. Como segunda crisis generalizada tenemos la crisis generalizada de ausencia. Aquí el paciente va a estar absorto, va a tener la mirada fija, va a perder la conciencia, y esto va a durar algunos segundos. Tenemos la crisis generalizada miclónica. Esta se caracteriza porque el paciente va a presentar movimientos bruscos en su cuerpo, ya sea en una sola parte o en todo su cuerpo, y se caracteriza porque se da más en lo que son los miembros superiores de la persona. Igualmente va a durar algunos segundos y también va a tener una pérdida de la conciencia. Tenemos la crisis generalizada atónica. Esta, en cambio, se caracteriza porque la persona va a caer al suelo de manera brusca por una pérdida del tono muscular. Esto va a durar igualmente unos segundos, igual va a tener una pérdida de conciencia. Finalmente tenemos la clasificación de lo que son las crisis convulsivas, que se van a dividir en 2 grupos, que son muy importantes, que son las convulsiones generalizadas, que es donde va a afectar a las 2 partes del cerebro, a ambas partes del cerebro, y tenemos las convulsiones focales, que solo va a afectar a una sola parte del cerebro. A continuación les voy a indicar cómo se debe actuar en medio de una crisis convulsiva. Como primer punto, debemos ayudar al paciente a que se acomode bien en el suelo, ayudándolo para que su cabeza no sea golpeada ni sea lastimada. Como segundo punto, debemos colocar una almohada o también una cobija, para que igualmente la persona que está sufriendo la crisis no se vaya a lastimar ni golpear la cabeza. Después de haber hecho todo esto, vamos a retirar todo lo que la persona tenga puesto, que lo pueda también lastimar, como el reloj, si tiene gafas, retirar las gafas, aflojar la corbata. Si tiene correa, también
aflojar su correa. De igual manera lo vamos a hacer en las cosas que tenga a su alrededor, como puede ser cables, cosas que lo puedan lastimar, peinillas, objetos que lo puedan lastimar. Es muy importante saber que dentro de una crisis compulsiva a la persona no se le debe introducir nada, ni a ningún objeto en su boca, ni tampoco darle medicamento vía oral, porque podemos cortar las vías respiratorias y provocar que la persona se ahogue. Tampoco lo vamos a sujetar muy fuerte para evitar sus movimientos, porque no es recomendable, sino lo vamos a coger suavemente, obviamente para que no se lastimen, pero suavemente. Ya al terminar lo que es la crisis, el paciente obviamente va a estar muy cansado, muy agitado, un poco intranquilo, entonces le vamos a dar tranquilidad y lo vamos a poner de costado, porque la persona puede generar flema, saliva o puede vomitar, entonces vamos a evitar que eso vaya a llegar a sus pulmones y también se puede ahogar. Entonces lo vamos a poner de costado. Es recomendable y se recomienda que se mantenga la calma tanto la persona que le está brindando primeros auxilios a la persona y las personas que están a su alrededor, y evitar que se aglomeren todas las personas porque cortan el oxígeno. Entonces hay que mantener la calma y darle espacio a la persona que está sufriendo la crisis. De igual manera, si es una mujer embarazada, no se debe pensar dos veces, sino llamar de urgencias al hospital para que la puedan ingresar y sea revisada tanto ella como el bebé. Gracias.